Hola a todos, mi nombre es Alba Córdoba Cabús y a continuación voy a presentar el trabajo titulado La ética en la práctica del periodismo de datos español y estadounidense, estudio de casos, El País, El Mundo, The New York Times y The Washington Post. Un trabajo que firmo junto a mi compañero Álvaro López Martín y ambos somos contratados FPU del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga. Los cambios en el paradigma comunicativo derivados de la digitalización y también de la datificación de la sociedad originan numerosos desafíos éticos que atañen a las cuestiones básicas del ejercicio periodístico, como pueden ser el contraste de información, las relaciones con la audiencia y las fuentes, la imparcialidad o la privacidad. Digamos que se trata de cuestiones tradicionales cuya naturaleza se transforma en este nuevo escenario digital, lo que supondría la necesidad de redefinir esos principios éticos tradicionales de la práctica del periodismo. En este sentido, la instauración del periodismo de datos en las redacciones también conlleva esos desafíos éticos, principalmente por sus características definitorias a las que los periodistas deben enfrentarse en estas rutinas diarias. Diversos autores aluden, entre otros, a conflictos en cuanto a la privacidad, el tratamiento de los datos y también a las cuestiones vinculadas con la seguridad de la información. En la literatura se localizan diversos estudios centrados en enumerar estos principios éticos vinculados con la práctica del periodismo de datos. En su inicio se señalaron 3 desafíos relacionados con el tamaño de la muestra, la completa homogeneidad de ese conjunto de datos y también los daños y los prejuicios que la publicación con datos pueda ocasionar. Posteriormente, Brashear incide especialmente en la necesidad de ser riguroso a la hora de recopilar esos datos, en contextualizar adecuadamente la información, también en mostrar esa desconfianza de las cifras, es decir, desconfiar de dónde procede esa información y de cómo han sido recopiladas, y en la privacidad y la protección de las fuentes. Otros autores ya en el año 2017 concretaron que existen 4 categorías básicas, especialmente estas 4 que mencionaban son las de libertad frente a responsabilidad, privacidad y verificación, sopesar cuándo puede influir la publicación de esos datos y también buscar vías alternativas para eliminar o minimizar esos posibles daños de la publicación. En este sentido, Douris y Bell en el año 2012 apostillaron que los periodistas que trabajan con datos, aparte de todo lo que se había comentado relacionado con estos conflictos éticos, deben responsabilizarse de las publicaciones y ser capaces también de responder ante sus superiores, sus compañeros de profesión y los involucrados en el estudio y la audiencia en general. En base a todo esto, el objetivo principal de esta investigación consistía en examinar si se han incorporado en los últimos años directrices vinculadas al empleo de grandes cantidades de datos en los códigos éticos, libros de estilo de la cabecera híbrida, aquellas que contaban con versión online y en papel, tanto de referencia a nivel nacional como internacional, y establecer las diferencias y las similitudes entre los diarios españoles y los estadounidenses. Para ello se utilizó el análisis de contenido cualitativo, tanto de códigos éticos como de libros de estilo y también de las políticas y los estándares de los propios medios. Se optó por seleccionar al País, al Mundo, al New York Times y al The Washington Post porque, según el informe del Reuters Institute, son los que mayor alcance digital registran en su país y en los que más confía la población. Y para ello se replicó la metodología aplicada en el trabajo realizado por Díaz del Campo y Chaparro Domínguez en el año 2018, que tomaba de base la investigación efectuada anteriormente por Craig, Ketterer y Yusuf. Las variables que se examinaron fueron las siguientes. Como podéis ver en la tabla, se divide en 5 categorías. En la primera de ellas, referente a libertad frente a responsabilidad, se examinaron variables como los métodos adecuados en la recopilación de datos, la transparencia y el rigor. En cuanto al objetivo periodístico, tendríamos en cuenta si hace referencia al servicio público, a la objetividad y a la honestidad. En cuanto a la privacidad,
si abordan el respeto a la privacidad y la seguridad de la información. Por otro lado, la verificación, si existe una confirmación y análisis de los datos, si hablan de evitar esa manipulación de los datos, la contextualización de esas cifras, la fiabilidad de los enlaces y hipervínculos que incorporan en las piezas y el control y la comprobación del software y las técnicas empleadas. Y por último, en la categoría consecuencias, englobaríamos aquellas vinculadas con la protección de las fuentes, la interactividad con el público, la autoría de los datos y los resultados y la adecuación a las normas legales. Si pasamos al bloque de los resultados, vemos que en el libro de estilo del país se recopilan principalmente pautas lingüísticas. Aquí se mencionan aspectos como la importancia de preservar el servicio público, la objetividad de las informaciones y la honestidad ante los lectores. Si bien se observan carencias de un apartado o de apartados centrados en las cantidades abundantes de datos. Sin embargo, se dilucidan pinceladas en apartados como responsabilidad profesional, el tratamiento de la información, las encuestas y los gráficos. Digamos que el documento menciona la importancia del rigor y la exhaustividad y hace especial hincapié en la verificación y en la transparencia relacionada con principalmente con las fuentes, y alude a la necesidad de facilitar información metodológica al público, sobre todo cuando se publican encuestas e inciden en el valor añadido que aportaría contextualizar esas cifras. En cuanto a la cabecera El Mundo, entre los principios generales del medio se identifican la objetividad, la precisión, la honestidad, la atribución y la finalidad de servicio público. Al igual que ocurría en el caso anterior, no cuenta con directrices vinculadas estrechamente con el manejo de grandes volúmenes de información, pero se vislumbran algunos aspectos aplicables a estos supuestos, como la importancia de verificar y contextualizar la información. Y en esa misma línea también recalcan la necesidad de proteger a las fuentes y buscar alternativas para salvaguardar su identidad. Si pasamos ya al bloque de los estadounidenses, el New York Times, las directrices generales que aportan o en las que se fundamentan se basan en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, dedicada a la libertad de culto, de expresión, de prensa, de petición y de reunión, en la Declaración de Integridad de la Sala de Redacción, que se promulgó en el año 1999, y en el Código Ético de la Sociedad de Periodistas Profesionales. Los principios básicos que se recogen en estas directrices generales aluden a la búsqueda de la verdad de manera precisa, imparcial y neutra, a proveer de contexto y atribuir toda información publicada y a tratar de minimizar esos daños que se pudiesen ocasionar. En este sentido, recalcan que el periodismo ético pasa por ser responsable y transparente con la audiencia, explicándoles las decisiones acometidas y también abordar el respeto por la privacidad de las fuentes, y resaltan que ante la menor duda primará siempre salvaguardar la reputación de la cabecera. En cuanto al Washington Post, en este caso también se rigen por lo establecido en la primera enmienda de la Constitución y el Código Ético de la Sociedad de Periodistas Profesionales. En la guía en la que recopilan todos esos principios, aseguran que estos principios se encuentran en continuo cambio. Los periodistas en este caso deben ser conscientes de que se deben a su audiencia, es decir, prima el servicio público, y tienen la responsabilidad de informar de manera precisa y de verificar las historias que publican. Eso implicaría ser honesto y transparente con sus lectores, exponiendo en cada caso la procedencia de la información. En estas directrices se plasma la importancia de preservar la privacidad, especialmente de las fuentes, y de tratar de minimizar daños. En estos casos se comprometen a revisar la información para intentar mitigar o reducir cualquier perjuicio, y a su vez el medio se hace responsable de todos los enlaces o hipervínculos incorporados en las piezas. Si establecemos una comparativa en base al análisis pormenorizado de estas directrices éticas establecidas, se puede dilucidar cómo los aspectos relacionados con el ejercicio tradicional del periodismo, si se contemplan,
como la objetividad, privacidad, honestidad, etcétera, pero se eluden o no se profundizan en los principios estrechamente vinculados al periodismo de datos, como puede ser en la recogida, elaboración y difusión de la información. Se aprecia una diferencia sustancial entre las cabeceras nacionales y las estadounidenses. Mientras que El País y El Mundo incorporan aspectos vinculados con la información numérica y la importancia de evitar esa manipulación de las cifras, en los estadounidenses, no se detectan alusiones al trabajo con datos. Resulta especialmente llamativa la falta de principios de este tipo en las cabeceras estadounidenses, puesto que sus guías éticas son en formato digital y se supone que se actualizan periódicamente. Y además, el periodismo de datos allí practicado cuenta con mayor prestigio y reconocimiento. Si bien es cierto que las referencias a los datos en los libros de estilo españoles aparecen en otros apartados secundarios, como hemos dicho antes, en encuestas o gráficos, al menos ofrecen una idea general de cómo actuar ante estos supuestos. Por tanto, en términos generales se observa que el Washington Post responde en mayor medida a los desafíos éticos de esta nueva era digital, cuando hablamos de fiabilidad de los hipervínculos, interactividad con el público o seguridad de la información, y por su parte sería El País la cabecera que mayor profundización realiza de los dilemas éticos sobre el trabajo con datos. En cuanto a las conclusiones, se constata la necesidad de adaptar los códigos éticos y los libros de estilo a los desafíos planteados en esta era del Big Data, y diversos estudios previos ya avanzaron que los principios estaban orientados al periodismo en general, pero que se eludían esos aspectos vinculados estrechamente con esta práctica de datos, y asimismo los resultados constatan que ni incluso aquellos códigos que se encuentran en constante desarrollo o actualización, como el del New York Times o el Washington Post, mencionan posibles dilemas en el trabajo con grandes volúmenes de información. Estas pesquisas distarían de lo apostillado en trabajos previos, como el de Díaz del Campo y Chaparro Domínguez en el año 2018, en el que concluían que, en vista a lo examinado, los códigos mejor adaptados son los que se han modificado o incluso aprobado en los últimos años. Como hemos comentado, se detecta una diferencia reseñable entre los diarios españoles y los estadounidenses. Los libros de estilo del País y El Mundo se incluirían directrices expresas vinculadas con la información numérica y el manejo de cifras, pero el New York Times y el Washington Post no abordan estos aspectos. La cabecera del grupo Prisa, pese a incorporarlo en apartados secundarios, como hemos dicho, encuestas o gráficos, es la cabecera que mayor profundización ofrece en este sentido. Por todo ello, a tenor de lo que hemos recogido en esta investigación, parece evidente señalar la importancia de reformular las recomendaciones o complementar las directrices básicas del ejercicio tradicional del periodismo de datos con aquellas que permiten responder a los dilemas planteados durante esa práctica. Las características propias de esta herramienta o especialización, como el manejo de datos en abierto, genera en sí mismo cuestiones éticas, por lo que resulta evidente recalcar su importancia. Y eso ha sido todo por nuestra parte. Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que queráis plantear. Muchísimas gracias.